Hechos capítulo 20, entonces mis hermanos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 en esta mañana. Leo en la versión Nueva Biblia de las Américas, la cual dice lo siguiente: Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos donde estaban en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y se quedaron grandemente consolados. Que el Señor bendiga la palabra del Señor. Durante estas semanas, mis hermanos, hemos estado viendo una noticia muy recurrente para la fe cristiana, y es lo que nuestros hermanos en Nigeria están sufriendo y están enfrentando una cruda persecución, en la cual al parecer el gobierno también es indiferente ante lo que se están enfrentando, y lamentablemente muchos de nuestros hermanos, hermanas y también hijos de nuestros hermanos y hermanas han sido cruelmente asesinados. Las estadísticas nos muestran que esta terrible persecución no es algo nuevo, sino que es algo que ya ha venido aconteciendo hace un tiempo. El sitio Las Puertas Abiertas es un sitio que registra parte de las persecuciones, en donde dice lo siguiente, que según el informe de Puertas Abiertas del 2024, casi 8 de cada 10 cristianos asesinados por su fe en todo el mundo eran nigerianos. De los 4.998 cristianos asesinados a nivel global en el periodo analizado, un abrumador 82% murieron en Nigeria. Esto no es una anomalía de un solo año, es un patrón consistente que demuestra que en términos de violencia letal, Nigeria es el lugar más peligroso del planeta para ser cristiano. Luego el informe del 2025 es más o menos similar y en aumento. Como podemos ver, hermanos, la terrible persecución que enfrentan los cristianos no es algo solo del primer siglo, que es lo que hemos estado viendo a través del libro de los Hechos, sino que es algo real, algo que ahora, en este mismo momento, mientras nosotros estamos reunidos aquí, mis hermanos, están siendo perseguidos por su fe. Y entonces, mis hermanos, eso nos recuerda que el libro de los Hechos es un libro que nos registra un patrón, que predicar el mensaje del Evangelio, que anunciar la buena noticia en algunos otros contextos es algo muy, muy terrible. Y vimos en el capítulo 19, cuando, antes de entrar a este capítulo, ¿cierto?, cuando hubo este alboroto. Hubo un alboroto porque se empezó a perseguir a los cristianos, ¿cierto? Que ellos estaban predicando el mensaje que decía que estos dioses que tenían ahí en Éfeso eran dioses falsos. Eran dioses que en verdad eran simplemente una creación de ellos, y ellos vieron en riesgo su negocio, y como vieron en riesgo su negocio, entonces se opusieron al mensaje del Evangelio, similar a lo que se recordó hace poco en la Reforma Protestante, ¿cierto? Cuando se vendía la fe, y a lo que hoy gente que se dice cristiana vende la fe también negociando acerca de la palabra del Señor. Vemos entonces que persiguieron a Pablo, a Gayo, a Aristarco y varios más que estuvieron en ese momento, y por la gracia del Señor Pablo pudo ser librado de ser asesinado de estas personas que estaban persiguiéndoles. Y hoy vamos a ver que después de esa persecución, entonces el apóstol Pablo va a seguir con su ministerio, va a continuar predicando el mensaje de la palabra de Dios, y va a ser un ministerio, mis hermanos, que va a dar vida a la iglesia por medio de la palabra del Señor.
Vamos a ver que aún en medio del alboroto, aún en medio después de la persecución en la cual se vienen enfrentados, entonces Pablo va a seguir dando vida a través de la palabra del Señor, va a seguir proclamando el mensaje, va a seguir anunciando la buena noticia. Aún después de la persecución, aún después del conflicto, Pablo no se detiene. Pablo sigue adelante junto con todos los hermanos que estaban viviendo. De igual manera como nuestros hermanos nigerianos en este momento que son perseguidos, no cesan de predicar el mensaje del Evangelio. Y esto nos muestra que el sufrimiento es incluso a veces un instrumento de Dios para llevar a cabo la buena noticia. Entonces, si observamos primero, mis hermanos, los versículos 1 al 6 de los que acabamos de leer, vamos a ver entonces que aquí nos encontramos con las exhortaciones y los viajes de Pablo. Versículo 1 al verso 6, las exhortaciones y los viajes de Pablo. Miremos el versículo 1, en donde se nos dice que entonces después del conflicto de Éfeso, Pablo manda a llamar a los hermanos de la iglesia con los que le había estado enseñando por 3 años, probablemente, ¿cierto?, todos ellos angustiados y temerosos por lo que acababa de suceder, pero nos dice, ¿cierto?, que cesando ese alboroto, él manda a llamar entonces a los discípulos, ¿cierto?, los llama y les dice, vengan, todos temerosos, con miedo, con angustia. ¿Quién no va a tener temor, ¿cierto?, frente a una persecución, frente al riesgo de vida, frente a alguien que pueda asesinar a tu familia, etcétera? Sin duda estaban angustiados y temerosos. Y Pablo, antes de partir, nos dice, ¿cierto?, el versículo 1, que él, habiéndolos exhortado, se despide. Y aquí la palabra exhortación, ¿cierto? Y aquí tenemos que ser siempre cuidadosos. La idea de exhortación en la Biblia no se limita a un solo sentido, sino que tiene varios sentidos acerca de lo que es cuando hablamos de exhortación. Puede incluir animar, puede incluir consolar, puede incluir alentar, puede incluir instruir, puede incluir amonestar o puede incluir confrontar. Todo esos sentidos incluye cuando hablamos de exhortar a los hermanos. Y entonces, en este contexto, Pablo, como un buen pastor, ¿cierto?, en este contexto él sabía cómo exhortar en este momento en que los hermanos se veían pasando dificultades. Entonces lo que hace Pablo, ¿cierto?, es exhortarlo, y aquí el sentido es animarlos y fortalecer el ánimo de los discípulos, porque estaban pasando por un momento de dificultad. Entonces lo que hace Pablo es fortalecer, ayudarles a perseverar y mostrarles que es parte de la vida cristiana. Así lo escribe Pablo después en otra de sus cartas, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo recuerda cómo él constantemente exhortaba a los cristianos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 nos dice: ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentándoles e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria? Entonces Pablo dice, lo exhortaba, los animábamos como un padre que exhorta a sus propios hijos, ¿cierto? Los que somos padres, ¿cierto?, o las madres, ¿cierto?, presentes, reconocemos que hay momentos, por supuesto, donde hay que confrontar, hay que corregir directamente, hay que hablar con fuerza, pero hay otros momentos donde necesita ánimo, ¿cierto?, el hijo, necesita aliento el hijo. Y aquí la idea, ¿cierto?, es Pablo como un padre, lo que está haciendo es animando a los hermanos, ayudándoles a perseverar en la gracia del Señor, a pesar del sufrimiento y de lo que ellos están enfrentando. ¿Se encuentran pasando dificultades? Como los hermanos de hoy se encuentran pasando dificultades en Nigeria, están sufriendo, están siendo asesinados su hijo, quizás su esposo o un ser querido. ¿Qué necesitamos? Recordar las promesas de Dios. ¿Qué necesitamos? Recordar la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué van a necesitar los hermanos? Que lloren unos con otros, que recuerden la esperanza que tenemos como cristianos, que recuerden la verdad de que sufrir es parte de ser cristiano, de que las cosas incómodas de la vida son parte de ser cristiano y no es una vida simplemente que no vamos a enfrentar eso. La actitud pastoral de Pablo es formidable y espera acompañar entonces a los hermanos en medio del sufrimiento. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros también sabemos aquí mismo, en este mismo grupo de creyentes, cuántos de nuestros hermanos quizás están sufriendo? ¿Alguna enfermedad física, algún dolor, algún problema, alguna dificultad que estamos enfrentando? ¿Qué necesitamos? Necesitamos exhortación. Necesitamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice, que yo me acerque al hermano o a la hermana y le anime con lo que la palabra del Señor dice, para poder enfrentar el sufrimiento o la prueba que esté experimentando el hermano. Pero ¿cuántos realmente conocemos la vida de nuestros hermanos? ¿Cuántos realmente sabemos lo que ellos están enfrentando? ¿Cuántos vamos a ellos y los alentamos con la palabra del Señor en medio del sufrimiento? Vemos que Pablo
hace eso. Depende del contexto y la situación, cómo Pablo usa la palabra del Señor para animar a los hermanos. Y después de eso, entonces vemos que Pablo se va en un largo viaje de Éfeso a la región de Macedonia, la cual eran 500, 600 kilómetros aproximadamente, un viaje de 5 o 10 días, como siempre le he dicho, para nosotros es raro eso, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a lo rápido, aviones, autos, etcétera, pero el mundo antiguo es caminar o es caballo. Ese es el viaje. Y los viajes entonces toman tiempo. La vida toma tiempo. La vida cristiana, la formación y todo eso para Pablo tomaba tiempo, formación, etcétera. Pero eso es lo que hace Pablo primero. Exhorta entonces a este grupo de hermanos y los anima en la palabra del Señor. Y luego que vemos en el verso 2, vemos que Pablo se mueve entonces por la región de Macedonia y por otras regiones que recorre, dice, ¿cierto?, exhortándolas. Lo más probable es que se refiera a las ciudades donde Pablo había fundado ya iglesias, que tenemos Filipo, Tesalónica y Berea. Él tiene que haber visitado nuevamente esos lugares y entonces ir iglesia por iglesia, ¿para qué? Nuevamente nos dice el verso 2, para exhortarlos. Nuevamente hay una exhortación del apóstol. Y tomemos el sentido amplio de la palabra, ¿cierto? Exhortar, que incluía todo ese tipo de cosas. En esa visita iba iglesia por iglesia y lo estaba exhortando. Muy parecido a lo que ya había hecho. En Hechos capítulo 14, versículo 21, podemos ver que Pablo hizo lo mismo. Hechos 14, versículo 21. Dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces le dice, voy a exhortarlos, voy a animarlos, ¿cómo? Recordándole esto, van a sufrir, mis hermanos. Van a tener pruebas, van a haberse enfrentado en dificultades, pero ¿qué tienen que hacer en medio de eso? Les dice, tienen que perseverar en la fe, perseverar en la gracia de nuestro Señor. Y el verso 3 nos dice que Pablo entonces se dedicó a animar y a exhortar a cada uno de los hermanos de Grecia por 3 meses. Se cree que en ese tiempo Pablo se dedicó específicamente a la iglesia en Corinto, y algunos estudiosos aquí probablemente dicen que en ese momento fue cuando Pablo escribe la carta a los romanos. Entonces, en este contexto podemos pensar que hay muchas exhortaciones diferentes para distintas iglesias, porque si ustedes revisan las cartas de Pablo, se va a encontrar que cada iglesia tiene su situación y por tanto Pablo escribe para cada iglesia en su situación diferente. Es diferente la carta a los romanos, es diferente la carta a los corintios, a la segunda de Corintios, a Tesalonicenses, primera y segunda, Colosenses y etcétera. Todas las cartas son diferentes porque son pastorales, o sea, son aplicando los principios de la palabra del Señor a una situación en particular y mostrándole entonces cómo van a ser alentados, cómo van a ser animados, cómo van a ser confrontados, qué errores hay, qué doctrinas falsas hay en medio de esa iglesia. Entonces Pablo se dedicó a corregir cuando habían perezosos, cuando había gente que no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios, cuando los hermanos habían dejado de dar, cuando la disciplina tenía que darse, cuando era necesario acompañar a aquellos que sufrían. Cada contexto, cada iglesia tenía una situación particular diferente. Y Pablo lo que hacía entonces en medio de eso era exhortar a cada una de las iglesias con los distintos trasfondos para aplicar sabiduría. Y entonces, luego de eso, Pablo dice que se iba a embarcar a Siria para ir a su iglesia base, ¿cierto?, que era Antioquía, pero supo que estaban tratando de matarlo, ¿no? Cuando no, Pablo todo el tiempo estaba en riesgo de ser asesinado, no le gustaba lo que les decía, no le gustaba lo que predicaba, entonces los judíos buscaban siempre matarlo. Y entonces Pablo cambió, decidió irse a Macedonia. ¿Por qué ese cambio? Porque si se iba en barco, la estrategia era que si él se va en barco, cuando tú vas en medio del mar en un barco con gente que quiere matarte, no hay dónde escapar. No hay cómo escapar. Al menos que trate, ¿cierto?, como el gato y el ratón, ¿cierto?, tratar de esconderse de aquellos que los quieren cazar. Pero él decide no irse en barco, sino que decide irse, nos dice, por Macedonia, que esto era irse por tierra. Y entonces al irse por tierra había mucho más posibilidad de que no lo pillaran para que lo asesinaran. Entonces Pablo había aprendido con el tiempo, ¿cierto?, a escabullirse, porque recuerden que los discípulos en varias ocasiones en el libro de Hechos lo habían apartado, lo habían salvado del peligro. Ahora Pablo entendía también que tenía que saber moverse para que no lo asesinaran. No porque él tuviera miedo a la muerte, sino porque hay que ser un cristiano sabio, ¿cierto? Como hemos dicho, no es necesario pararse, ¿cierto?, en medio donde están disparando y decir yo soy cristiano, mátenme.
No, porque Dios te ha dado la vida y tienes que administrarla sabiamente. Todo lo que Dios te ha dado, debes administrarlo sabiamente para la gloria del Señor. Y entonces Pablo aprendió a actuar con cautela y a evitar el peligro y a moverse con cuidado en el peligro. Y nos dice el verso 4 al 7, ¿cierto? Acá nos da una larga descripción de los compañeros que estaban con él. Los compañeros que estaban con él. ¿Cuáles eran los compañeros de viaje del apóstol Pablo? Nos dice primero que era Sópater de Berea, hijo de Pirro, el cual se cree que probablemente es el mismo a que se refiere en Romanos capítulo 16, versículo 21, cuando habla de un Sosipatro. Creen los estudiosos que puede ser eso. Él era bereano, así que suponemos que era alguien que escudriñaba las escrituras. Luego nos habla de un Aristarco de Tesalónica, que es mencionado varias veces en la escritura como un compañero de Pablo. ¿Ya? Este era un compañero más conocido, o por lo menos hay mucha más evidencia en la escritura que lo acompañaba. Después nos habla de un segundo de Tesalónica, el cual no hay más evidencia que solamente este registro aquí. Luego nos habla de Gallo de Derbe, que en el Nuevo Testamento tenemos varios gallos, ¿ya? Así como tenemos varios gallos, ¿ya? Aunque nosotros usamos la palabra de forma diferente, ese gallo, ¿no? Tenemos varios gallos, no sabemos ver si es el mismo gallo o son distintos gallos, ¿ya? No hay seguridad porque la Biblia nombra a distintos gallos en Hechos 19:21, Romanos 16:23, Primera de Corintias 1:14, tenemos varias veces nombrado aquí a Gallo. Luego tenemos a Timoteo, del cual yo no creo que necesitemos tanta presentación, lo conocemos, 2 cartas a Timoteo, famoso Timoteo, muy buen compañero del apóstol Pablo. Y tenemos a Tíquico, el cual sí sale varias veces en las cartas de Pablo, enviado como un mensajero. Entonces muchos creen que fue el mensajero que llevó las cartas, fue aquel que lo usaban para llevar ciertos mensajes específicos. Y finalmente tenemos a Trófimo de Asia, el cual sin duda también se sabe que fue un compañero común de viaje del apóstol Pablo. Pero en estos hermanos, con todos estos nombres, hay un principio muy importante aquí que el apóstol nos está enseñando. Lo hace también en Romanos capítulo 16. ¿Cuál es el principio, mis hermanos? Que el trabajo que hacía el apóstol Pablo, tenemos que tratar de evitar quitarnos esa idea de un apóstol Pablo solitario, ¿cierto? Predicando a caballo por todos los lugares y por toda la iglesia. Pablo trabajaba en equipo. Pablo trabajaba en grupo. Pablo siempre tenía un grupo de hombres con los cuales estaba llevando a cabo la voluntad del Señor. Eran aquellos que lo apoyaban, que estaban con él en el viaje, que lo protegían, etc. Pero sabía Pablo que este trabajo, como cristianos, es un trabajo que tenemos que hacer como equipo de una iglesia. Y lo hemos dicho en otra ocasión, el libro de Hechos nos da principios para lo que hoy se llama equipos de plantación. Cuando comienza un trabajo misionero, cuando comienza un lugar misionero, lo más recomendable es con equipos que vayan y planten una iglesia o comiencen una congregación. Esa idea del misionero solo, ¿cierto?, en medio del desierto, trabajando, simplemente no es una idea que veamos que está en la Escritura, sino que necesitamos un grupo, porque somos un cuerpo, una iglesia, los cuales estamos buscando llevar a cabo la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, nos apunta a lo que nos dice la palabra acerca de ser un cuerpo. Somos un cuerpo de creyentes y por tanto siempre vamos a necesitar al hermano. Siempre, porque el Señor nos creó como una iglesia conjunta. Vamos a necesitar que nos pastoreen. Yo como pastor necesito otros pastores, como fue este fin de semana la conferencia con mis amados pastores de Abar, los cuales te pastorean, conversábamos, se abre el corazón, se ora, nos necesitamos, nos aconsejamos. Es necesario confesar los pecados unos a los otros para poder ayudarnos. Lo mismo ustedes, hermanos. Ustedes van a necesitar compañeros de viaje, compañeros que estén en esta comunión unidos, creciendo en la gracia, exhortándose mutuamente, discipulándose juntos, creciendo en la gracia del Señor. Van a necesitar eso, porque eso es el Evangelio, es trabajar como equipo, como iglesia, en conjunto, y no un llanero solitario que simplemente hace las cosas, ¿cierto?, solo y no considera a nadie. Y luego vemos los versículos 5 y 6 que se nos describe que Pablo, ¿cierto?, y todos los compañeros se fueron, ¿cierto?, antes a Troas. Se adelantaron a Troas. Troas era una ciudad portuaria de la costa noreste del Asia Menor, y ellos se fueron antes, y Pablo y Lucas se quedaron en la ciudad de Filipo para la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta judía, recuerde, Pablo era judío, entonces él celebraba las fiestas judías. Esta era una de las fiestas que el Señor había instaurado en Éxodo capítulo 12, versículo 15, ahí donde voy a leer, Éxodo capítulo 12, versículo 15, venía después de la Pascua, y dice lo siguiente, Éxodo 12, 15,
7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Cualquier persona que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día yo saqué a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Bueno, y ahí sigue, ¿cierto?, dándole descripciones. Pablo entonces decidió quedarse en esta ciudad para la fiesta de los panes sin levadura. ¿Con quién? Con Lucas, por eso él se incluye, ¿cierto? Nos embarcamos, habla no solo Pablo, sino nos embarcamos, nos quedamos, habla, ¿cierto?, en plural, y él se queda con Lucas en ese momento. ¿Por qué Pablo se quedó ahí? ¿Habrá pecado Pablo que practicó una fiesta judía? No, él era judío y para él era normal esas fiestas judías y era parte que él incluía como judío. Pero Pablo seguramente, teniendo esa libertad de conciencia que lo caracterizaba para celebrar cosas que a otros le ofendían o abstenerse de otras cosas que a otras personas le molestaban, él estuvo ahí, ¿cierto? Y lo más seguro, dicen aquí los comentaristas, que como Pablo ya había explicado en la primera carta a los Corintios, que él ya le daba otro sentido a esas fiestas, porque entendía que en Cristo se cumplen todas las cosas. Y así lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, pensando un poco en las fiestas judías, él dice lo siguiente, 1 Corintios 5, 7, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, Pablo le daba ya el sentido cristológico a esta fiesta, ¿no? Entendía que estas fiestas se podían celebrar, él era judío, pero ya se cumplían en Cristo. Ya no tenían más que poner estas fiestas sobre los hombros de los gentiles, sino que eran parte del pueblo judío. Y Pablo aprovechaba esta ocasión, podemos imaginarnos esta fiesta, muchas personas juntas, celebrando, conversando, y Pablo explicando el Evangelio a través de esas fiestas. ¿Ven ese cordero que ustedes tienen hoy? Esas velitas, esas hierbas amargas que comen. ¿Ven que el cordero derrama su sangre? Me puedo imaginar a Pablo ahí explicando. Bueno, Cristo, el Mesías, Cristo vino ahora y derramó su sangre. Y fue quebrantado, ¿cierto? Y seguramente usó esa fiesta para predicar el mensaje del Evangelio. Y así, cristianos, a través de los siglos, han usado toda oportunidad que tienen, todo momento que tienen para predicar el mensaje del Evangelio. Como sabemos, ya se acerca Navidad y aquí parten los debates, ¿cierto?, entre cristianos sobre si es de Dios, si es satánico o no, y cosas por el estilo. En el mundo reformado no es excepción y eso pasa. Pero sin embargo, sea que usted la celebre o no la celebre, lo importante es esto: cómo usamos eso para predicar el Evangelio. Cómo usamos eso para anunciar la buena nueva y aprovechar esa oportunidad para predicar el mensaje del Señor. Entonces vemos que Pablo hace todo para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hace usted? ¿Hace todo para glorificar al Señor? ¿Usa todo para glorificar al Señor? ¿Usa su propia vida, cualquier experiencia, cualquier fiesta, cualquier cosa que haya para predicar y anunciar las verdades del Señor a todo aquel que necesita escuchar la palabra del Señor? Luego vemos en la segunda parte de estos versículos, hermanos, del versículo 7 al versículo 12, vemos que el ministerio de Pablo entonces dio vida exhortando a la iglesia, exhortando a los hermanos y aprovechando incluso cualquier momento para predicar el mensaje del Evangelio. Pero ahora vemos en el verso 7 al 12 que hay una iglesia reunida que predica la palabra y a través de la predicación de la palabra vence a la muerte. Hechos 20, entonces, 7 al 12, vemos esta iglesia reunida que al predicar la palabra vence la muerte. Veamos los versículos 7 y 8 donde se nos describe qué estaban haciendo los cristianos y se nos dice que los cristianos en el primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan y Pablo les hablaba. ¿Qué estaban haciendo entonces, mis hermanos? Versos 7 y 8. Estaban simplemente celebrando un culto al Señor. Estaban reunidos para celebrar a nuestro Dios este culto. Y fíjense en todos los elementos de ahí. Lo estudiamos en la escuela dominical, ¿no? Tenemos el día específico. ¿Cuál es el día específico que se juntaban? El primer día de la semana, que en el mundo antiguo es el domingo. Si observamos aquí también tenemos la predicación de la palabra. Vemos que Pablo se alargaba, ¿ya? Al parecer Pablo no era muy corto en sus sermones, ¿ya? Pablo se alargaba en sus sermones.
Y tenemos el partimiento del pan, que ya vimos que hace referencia a la cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42, nos describe estos elementos del culto cristiano, en donde nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y estas son las partes del culto, ¿no? Lo que el Señor ha mandado a que como iglesia hagamos: enseñanza, comunión, cena, oración. Y en otras partes de la Escritura, por supuesto, tenemos otros elementos, otras partes que el Señor ha establecido, como el orar en el culto del Señor, el cantar en el culto del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 nos habla de orar. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16 nos habla de cantar. Entonces esos versículos nos muestran que estas son las partes del culto, y la iglesia primitiva se juntaba entonces y adoraba al Señor. Y en esta iglesia creemos que hay un principio, el principio regulador o regulativo del culto cristiano, que quiere decir que el culto ha sido establecido por Dios en la manera en que Dios lo ha establecido. No es que nosotros inventemos el culto. Dios ya nos dejó en su palabra cómo debía establecerse el culto, siguiendo, ¿cierto?, lo que las Escrituras nos muestran, un día determinado, una forma determinada de adorar. Pero hermanos, incluso aunque tengamos la forma correcta y la forma bíblica de adorar en cómo la palabra del Señor nos ha dicho y nos ha enseñado, uno de los elementos importantes es la disposición del corazón. Yo puedo hacer incluso un culto perfecto, un culto preciso en sus partes, pero si mi corazón no está dispuesto a adorar a Dios, entonces, mis hermanos, todo eso se convierte simplemente en un acto de hipocresía. Se transforma en un ritual vacío, en donde tu corazón y tu disposición al Señor no está ahí. Mi hermano, entonces, ¿cómo preparas tu corazón para el día del Señor? ¿Cómo oras al Señor antes de venir a adorar a nuestro Dios? ¿Cómo oras o le pides a Dios para que en este culto te anime, te confronte, te remueva, te haga pensar, te haga reflexionar en cómo está tu vida cristiana? ¿Qué hace, hermano, con todas las verdades que predicamos en este púlpito? Estas verdades que son predicadas por mí, por nuestro hermano Marco, por nuestro hermano Juan, que son anunciadas. ¿Qué haces con todas esas verdades que anunciamos constantemente? Que salen de aquí. ¿Las guardas como una gran obra de museo? ¿O como verdades bonitas que son muy interesantes? ¿O realmente, mi hermano, las aplicas a tus propias vidas? Las pones en práctica, las meditas en tu familia. Tratas de ordenar tu vida conforme a la palabra del Señor, y va entonces creciendo en la gracia de Dios. Pero luego, en un culto que parecía algo normal, una nueva reunión, algo va a pasar. Algo poco común va a suceder. Y eso es lo que nos dice al final del verso 7. Pablo se alarga en su discurso, sermón largo, y vamos a ver todos los ingredientes para quedarse dormido. Así que vamos a entender aquí a los que se duermen, ¿ya? Vamos a entenderlos, porque hay están todos los elementos aquí. Fíjense, un sermón largo. Un sermón largo. Muchas lámparas en el aposento alto. ¿Qué significaba eso en el mundo antiguo? No había luz eléctrica, entonces se ponían muchas lamparitas prendidas con aceite, y esas lámparas en un lugar cerrado con muchas personas, ¿qué sucede? Calor, ¿cierto? ¿Qué pasa con el calor? Nos da sueño, ¿cierto? Tuvimos la conferencia de Santiago, ¿cierto? En la tercera posición ya habíamos varios ya, ¿cierto? Como decimos, haciendo goles, ¿ya? Estaban ahí con el calor, ¿cierto? Ya a la tarde, Santiago, un grado muy alto. Y tenemos de eso el ingrediente del calor. Un sermón largo, calor y las lámparas en ese lugar. Entonces Eutico era un joven que los estudiosos dicen que estaba en la ventana por una de las dos razones. Una es porque estaba lleno y tenía que estar sentado en la ventana, o dos, porque estaba buscando aire y necesitaba un poco de airecito, ¿ya? Entonces Eutico se puso ahí en la ventana, y Pablo estaba con un sermón largo. Sabemos por las lámparas que era de noche, y entonces Pablo predicó largamente. El calor y todo eso que generó entonces que Eutico se quedara dormido, ¿ya? Así como sucede muchas veces aquí, ¿no? El calor cerrado, el discurso largo, provoca sueño. Y Eutico, lamentablemente, vemos, ¿cierto?, que se cae del tercer piso y muere. Y no hay duda de que muere, porque acuérdense que quien escribe el libro de los Hechos es Lucas, y Lucas es médico. Así que, sin duda, él dice, está muerto. Y él toma signos vitales, está muerto. No es que no haya muerto, ya que algunos por ahí especulan. No, él murió, ya, murió. Entonces, nos dice que Eutico se muere porque se queda dormido.
Lo más seguro es que Eutico también, si uno trata de entender el contexto de Eutico del primer siglo, es que sin duda estaba cansado también. El mundo antiguo era mucho más esfuerzo físicamente en los trabajos y estaba muy cansado. Esto nos muestra, ¿cierto?, que el sueño puede ser fatal en algunas ocasiones. En algunos contextos como este puede ser fatal, que es lo que sucedió en este momento. Entonces no interpretamos que Eutico se durmió por indiferencia a la palabra del Señor, ¿ya? Él se durmió por cansancio, ¿ya? Y eso también, por supuesto, nos apunta al cuidado del descansar bien, que también lo hemos dicho. Cuando usted viene el día del Señor, si usted el sábado de la noche se queda hasta la 1 de la mañana en redes sociales, o hasta las 12, o viendo serie o película, lo que sea, y el otro día viene el día del Señor, obviamente, hermano, ahora se va a quedar dormido con lo que le diga, o con lo que le diga cualquier hermano, porque no se preparó, ¿cierto?, espiritualmente. O puede ser también cuando sucede, ¿cierto?, tanto cansancio acumulado también. Entonces hay que tratar de descansar y de dormir. Entonces vemos que Eutico no se queda dormido por indiferencia, sino simplemente por cansancio, y lamentablemente podemos ver que fallece, ¿ya? Si uno se duerme, ¿cierto?, en estos contextos del mundo antiguo, eran fatales. Pero vemos que en el verso 10 algo va a pasar. Va a pasar que Pablo, ¿cierto?, va a descender donde está el joven, se va a echar como abrazándolo, dice, y les dice, tranquilo, está vivo. ¿Ya? Ahí ya hay algo extraño, ¿cierto? Pablo se acerca, lo abraza, dice, está vivo. Y esta forma de actuar, hermanos, recuerda a Elías y también a Eliseo. Cuando ellos resucitaron a personas en el Antiguo Testamento, también hicieron este tenderse sobre las personas, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Aquí nos relata, ¿cierto?, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Nos dice, entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor. Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad, ¿cierto? Pero fíjense que él se tiende, ¿cierto? Y el Señor escucha su clamor a Elías. Y Eliseo el mismo, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 32. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 32. Nos dice que cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió, se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo y le dijo, toma a tu hijo, entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra y tomó a su hijo. Fíjense entonces, ¿qué hace? ¿Cierto? Muy parecido a lo que hace el apóstol Pablo, que lo abraza, se pone encima. Lo mismo hace Eliseo, lo mismo hace Elías para, ¿cierto?, resucitar a estas personas. Ahora, la resurrección, ¿cierto?, cambia todo el contexto de ese culto, que parecía un culto normal, tranquilo, un discurso largo, pero algo había pasado, algo impresionante había pasado. El poder de Dios se había manifestado en ese momento, mostrando y señalando que vencía a la muerte. Siendo un apóstol, ¿cierto?, está mostrando el Evangelio, está mostrando el poder del Evangelio para las personas que estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo. Nos muestra ese gran poder que tiene el Señor. Y eso es lo que nos muestra la palabra para los que están durmiendo, ¿cierto? Para los que están durmiendo, ¿cierto? Espiritualmente lo que hace el Señor es despertarlos. Nos dice Efesios 5:14, por esta razón despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquellos que están durmiendo espiritualmente, que están muertos espiritualmente, lo que hace el Señor es despertarlos con su gran poder. Y esa es la resurrección más impresionante, hermanos. La resurrección más impresionante es la que tú y yo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos despertó y nos dio vida. Y nos dio vida, hermanos. Y eso, hermanos, sigue siendo vigente para nosotros. Cuando nosotros caemos en frialdad espiritual y sentimos que la palabra ya no nos confronta, que la palabra de Dios ya no nos llega porque nuestra vida se ha enfriado y ha pasado a ser todo como cotidiano simplemente, lo que hace el Señor es avivar el corazón. Y de ahí viene avivamiento, ¿no? Que es traer una vida renovada en el Señor. Y eso es lo que creían
todos los cristianos a través de los siglos, el Señor aviva. Puede ser que un cristiano aquí esté seco, casi seco, apagado, pero lo que hace el Señor es avivarlo con su poder. Cuando expone la palabra del Señor y el Señor da, ¿cierto?, el Espíritu Santo y lo remueve a uno. Y le muestra su pecado más profundamente, y hay un arrepentimiento más profundo, y hay una búsqueda del Señor más intensa. Entonces, hermanos, si esta iglesia se está quedando dormida como Eutico, rogamos al Señor que el Señor la resucite, la haga vivir, la haga removerse por medio de la palabra del Señor. O si tú, hermano, tú te duermes espiritualmente, si parece que tu vida, ¿cierto?, que cada sermón te parece un discurso largo y prolongado y te da sueño por indiferencia, entonces necesitas nuevamente volver a los pies del Señor. Necesitas nuevamente buscar al Señor para que tu vida sea renovada por medio de la palabra de Dios. Y fíjense lo que provoca en el versículo 11 y 12. Nos relata que después de resucitar a Eutico, Pablo partió el pan, o sea, se hizo la cena, comió y siguió hablando largamente. O sea, se había quedado dormido, el ambiente seguramente era caluroso, pero después de la resurrección todos despertaron. O sea, ¿quién no despierta después de una resurrección, no? ¿Quién no despierta después de un milagro así? Bueno, todos quedan asombrados. Y Pablo entonces tiene la oportunidad de seguir hablando. Dice que habla hasta el amanecer. No sabemos cuántas horas fueron, pero se dio una vigilia tremenda, hermano. Un despertar en la iglesia y todos quedaron atentos a lo que el apóstol Pablo empezó a decir. Entonces, un incidente como este, el de Eutico, fue usado por el Señor para generar mayor interés en la palabra del Señor. Una historia que había comenzado con algo triste, terminó siendo en algo glorioso, que es que la gente tenga más interés y conocimiento en la palabra del Señor. Y en el libro de los Hechos, hermanos, ha sido así todo el tiempo. Cuando la iglesia se ha sentido en peligro, en persecución, entonces lo que el Señor ha hecho es que la iglesia vaya a los pies de Cristo y entonces sea renovado por el poder del Espíritu Santo. Nos decía Hechos 4:31, que después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Persecución, tuvieron miedo, se arrepintieron, buscaron al Señor, el Señor removió y despertó a la iglesia y ahora todos estaban llenos del Espíritu Santo. Lo mismo pasó cuando encarcelaron a Pedro, Hechos capítulo 12, y lo encarcelaron y habían matado a otro apóstol y tenían miedo. ¿Qué iban a hacer? Parece que la iglesia iba a ser destruida, se ponen a orar y de repente Pedro llega afuera de la puerta, ¿cierto? Y no creían que estaba afuera, no es un fantasma. Pero el Señor había obrado. Lo que el Señor había hecho era entonces despertar a la iglesia del Señor. A veces, hermanos, las pruebas y los momentos de dificultad o cosas que no esperamos son usadas por el Señor. ¿Son usadas para qué? Para despertar, hermanos, para darnos cuenta de nuestra condición, para ver la situación en la cual estamos y cuánta necesidad tenemos del Evangelio. Cristo mismo, hermanos, vino a este mundo, Él fue abandonado por sus discípulos, traicionado por uno, al cual parece nadie esperaba que fuera. Fue dejado en Getsemaní, ¿se acuerdan? Estaba solo, clamando y decía que oraba y caían como gotas de sangre. Y le decían, Señor, si es tu voluntad, que pase esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y parecía algo que no tenía ningún sentido para los discípulos, que después pensaron y dijeron, bueno, murió Jesús, se acabó todo, vamos a seguir pescando. Pero no, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó. Resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, y ahora la iglesia tenía una misión: predicar el mensaje del Señor. Y aún no se ha acabado, mis hermanos. Todo cuando parece acabado y perdido, lo que hace la palabra del Señor, lo que hace el Evangelio, es que nos renueva y nos vuelve a poner en el camino y decir, siempre hay esperanza en el Señor. Siempre hay algo que el Señor está haciendo. Y sea que me duerma y me muera, o sea que aún viva y sea resucitado, tengo que vivir para la gloria del Señor y seguir predicando su Evangelio. Oremos. Padre, te queremos agradecer porque vemos, Señor, que tú usaste al apóstol Pablo exhortando, Señor, a cada uno de los hermanos, a las iglesias, para ayudarle a perseverar en medio del sufrimiento, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir perseverando en medio de la dificultad. Y así, Señor, como la muerte de Eutico y la resurrección de él sirvió para despertar a la iglesia, tú, Señor, ayúdanos, Señor, para que seamos despertados en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día busquemos más de tu voluntad, para que queramos predicar y vivir para tu gloria, Señor. Rogamos tu ayuda, tu guía, tu verdad, tu poder, Señor,
Vemos que tu palabra, Señor, es poderosa, poderosa para dar vida a aquellos que de aquí, Señor, no te conozcan y que estén muertos en delitos y pecados, para que tú, Señor, les dé vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y para aquellos que ya te conocemos, Señor, seamos removidos, seamos renovados, seamos avivados por el poder de tu palabra, Señor, y podamos vivir para tu gloria en todas las cosas. Te agradecemos, oh Dios, todo esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.